Era la noche antes de Navidad cuando todo cambió. Mi madre solía decir que la Navidad era un tiempo de milagros, pero también advertía que la nieve puede ocultar secretos. En el pequeño pueblo de Chestnut Hollow, donde los inviernos eran largos y las noches demasiado oscuras, esa advertencia cobraba un significado especial. Recuerdo el crujir de la madera vieja bajo mis botas cuando llegué a la casa en la colina esa noche. Había conducido desde la ciudad para reunirme con mi familia, pero al tomar el desvío hacia el camino principal, mi coche patinó en el hielo y se estrelló contra un árbol. No era un accidente grave, pero no había forma de que llegara al pueblo caminando con la tormenta que azotaba. Entonces vi la casa. Era una reliquia antigua, con persianas colgando de los marcos de las ventanas y un techo inclinado cubierto por una capa gruesa de nieve. Sin embargo, había algo extraño en ella. Una luz amarilla parpadeaba en el interior, demasiado tenue y cálida para una casa aparentemente abandonada. El viento aullaba en mis oídos, pero había algo más en el aire, un susurro que casi parecía llamarme por mi nombre. Abrí la puerta con un chirrido que resonó como un grito en la noche. La sala estaba cubierta de polvo y el olor a moho impregnaba el aire. Sin embargo, el fuego en la chimenea ardía como si alguien hubiera estado esperándome. Dejé mis cosas en una esquina y me acerqué al calor. Fue entonces cuando lo vi. Un árbol de Navidad se alzaba en el rincón más oscuro de la habitación. Era imponente, decorado con adornos antiguos que parecían hechos a mano. Ángeles de porcelana con ojos vacíos, esferas de cristal agrietadas y un juego de luces que parpadeaban erráticamente, casi como si siguieran un ritmo que no podía escuchar. Lo que me llamó la atención fue el regalo bajo el árbol. Uno solo, envuelto en papel rojo desgastado con un lazo dorado. La etiqueta tenía mi nombre. No recuerdo haber tocado el paquete. Un momento estaba de pie, observándolo, y al siguiente estaba sentado frente al árbol con el regalo en mis manos. Era liviano, pero cuando lo agité, algo dentro emitió un sonido metálico, como campanillas rotas. Miré alrededor de la sala, esperando ver a alguien, pero estaba solo. El viento seguía rugiendo afuera, pero aquí dentro reinaba un silencio sepulcral. Abrí el regalo. Dentro había una fotografía en blanco y negro, borrosa y vieja. Era una imagen de la casa, pero algo estaba mal. En la foto, la ventana de la sala mostraba un reflejo. Alguien miraba hacia afuera. Era yo. Un escalofrío recorrió mi columna. Dejé caer la fotografía y retrocedí. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpe, suave pero insistente, que venía del piso de arriba. El sentido común me decía que debía salir de allí, pero algo más, algo profundo y primitivo, me empujaba a subir. Tal vez fue curiosidad, o tal vez fue la misma fuerza que me había traído a esa casa. Los escalones crujían bajo mi peso mientras ascendía, y cada paso parecía más difícil que el anterior. Llegué al pasillo del segundo piso, donde las sombras se acumulaban como una neblina espesa. Había 4 puertas, todas cerradas excepto una. Entré. La habitación estaba vacía excepto por una cama cubierta con una colcha roja y un gran espejo ovalado en una esquina. Lo primero que noté fue mi reflejo. Había algo raro en mi rostro, algo que no reconocí. Me veía más viejo, con el cabello desordenado y las mejillas hundidas, como si la vida hubiera drenado de mí en cuestión de segundos. El golpe sonó de nuevo, esta vez justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la cama, el espejo y las sombras que parecían alargarse hacia mí. «No estás solo». El susurro fue apenas un murmullo, pero me hizo saltar. Busqué frenéticamente con la mirada, pero seguía sin haber nadie. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrándose en el silencio. El espejo fue la respuesta. Mi reflejo ya no estaba sincronizado conmigo. Mientras yo permanecía inmóvil, mi doble dentro del cristal sonreía, una mueca grotesca que exponía dientes demasiado afilados para ser humanos. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y el espejo se oscureció, transformándose en una superficie negra y líquida. Algo salió de allí. Primero,
Fue una mano delgada y huesuda, seguida por un brazo cubierto de una piel grisácea que parecía retorcerse como si estuviera viva. La criatura emergió completamente, su rostro una mezcla de facciones humanas y algo indescriptible, algo que pertenecía a un lugar donde las reglas de la naturaleza no aplican. Corrí. No recuerdo cómo llegué al primer piso, pero el sonido de garras raspando el suelo detrás de mí me mantuvo en movimiento. Llegué a la sala y vi que el árbol de Navidad había cambiado. Ahora estaba seco y marchito, las luces apagadas y los adornos colgaban como cadáveres. El regalo estaba de nuevo bajo el árbol, pero esta vez no estaba solo. Una figura, delgada y alta, estaba de pie junto a él. Su rostro estaba oculto bajo una capucha negra, pero sentí su mirada perforándome. «¿Por qué viniste?», preguntó, su voz gélida y sin emoción. «Yo no», intenté responder, pero las palabras murieron en mi garganta. La figura señaló el regalo y aunque quería correr, mi cuerpo no me obedeció. Caminé hacia él y lo abrí. Dentro había otra fotografía, pero esta vez era de mi familia, sentados alrededor del árbol de Navidad en nuestra casa. Algo estaba mal. El rostro de mi madre estaba borroso, como si hubiera sido arrancado de la foto, y mi propio reflejo en la ventana tenía los mismos ojos vacíos que los ángeles de porcelana del árbol. La figura habló de nuevo, y esta vez su voz estaba dentro de mi cabeza. «La Navidad es tiempo de compartir. Tú compartiste tu llegada, y ahora compartirás tu alma». El fuego en la chimenea se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Lo último que recuerdo es un par de manos frías arrastrándome hacia el árbol, y una risa que resonaba en mi mente, una risa que aún escucho cada vez que cierro los ojos. Nunca llegué a la cena de Navidad, y ahora sé que nunca lo haré. La casa en la colina me reclamó, como ha hecho con tantos antes que yo. Y mientras escribo estas palabras, espero que nadie más se atreva a responder a su llamado, porque en esta Navidad no habrá milagros, solo silencio y nieve que oculta todos los secretos. La Navidad siempre fue un asunto familiar para nosotros. Las luces brillaban, el aroma del pavo llenaba la casa, y mamá insistía en que todos cantáramos villancicos, aunque nadie sabía las letras completas. Pero ese año, por primera vez, decidimos pasar las fiestas en una cabaña alquilada en el bosque. Lejos del bullicio de la ciudad, en un rincón perdido de Maine, parecía la escapatoria perfecta, o al menos eso pensamos. Llegamos el 24 de diciembre al atardecer. La cabaña era como una postal, techos cubiertos de nieve, ventanas con marcos pintados de rojo y un bosque de pinos que parecía infinito. Dentro había una calidez rústica, con una chimenea que ya ardía cuando llegamos, como si alguien hubiera estado esperando. «Es perfecto», dijo mi hermana Lisa, dejando caer su bolsa en el suelo. Yo no estaba tan seguro. Había algo en esa cabaña que me ponía nervioso. Tal vez era la forma en que las sombras se acumulaban en las esquinas, o cómo el viento, aun estando afuera, parecía susurrar dentro. Papá puso un disco de villancicos y mamá comenzó a desempacar los regalos. Lisa y yo ayudamos a decorar un pequeño árbol que alguien había dejado allí. Todo iba bien hasta que notamos que faltaban adornos. «¿Y estas cajas?», preguntó Lisa, señalando un par de paquetes polvorientos en la parte trasera de un armario. «Probablemente sean de los dueños», dijo mamá, pero Lisa ya las había abierto. Dentro había adornos viejos, ángeles de tela deshilachada, esferas de madera pintadas a mano y una estrella dorada, opaca por los años. Todos parecían hechos a mano, y aunque algo en ellos me hacía sentir incómodo, mamá dijo que serían perfectos para completar el árbol. Cuando colocamos la estrella en la cima, las luces del árbol parpadearon, aunque no estaban enchufadas. Nadie dijo nada, pero estoy seguro de que todos lo vimos. Esa noche, después de la cena, me fui a la cama temprano. El frío en la cabaña era extraño. No importaba cuánto subiera la calefacción, siempre había una corriente helada que me hacía tiritar. Mi habitación estaba al final del pasillo, justo frente a una ventana que daba al bosque. Antes de apagar la luz, eché un vistazo y vi algo que me heló la sangre. Había una figura entre los árboles. Era alta y delgada, apenas visible contra la nieve,
pero sabía que estaba allí. No se movía, simplemente miraba hacia la cabaña. Cerré la cortina con manos temblorosas y me metí bajo las mantas, tratando de convencerme de que era solo un tronco o una sombra. Más tarde, me despertó un sonido. Era un rasguño, suave pero constante, como si algo estuviera raspando la ventana. Encendí la lámpara y miré hacia el cristal. La cortina seguía cerrada, pero podía ver una silueta a través de la tela, una mano alargada y nudosa que presionaba contra el vidrio. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. Cerré los ojos y me repetí que era un sueño, que cuando los abriera todo estaría bien. A la mañana siguiente, Lisa estaba sentada en la sala con una taza de chocolate caliente, mirando el árbol. Las luces parpadeaban rítmicamente, y los adornos viejos parecían más brillantes, casi vivos. ¿Dormiste bien?, preguntó, pero su voz sonaba extraña, como si no fuera realmente suya. No le respondí. Mi atención estaba en el árbol. Ahora había más regalos bajo él. Lo sé porque los conté antes de acostarme. Había 5, uno para cada miembro de la familia, pero ahora había 6. ¿Quién puso otro regalo?, pregunté señalándolo. Papá, que estaba en la cocina, asomó la cabeza. ¿De qué hablas? No añadí nada. El paquete estaba envuelto en papel plateado y tenía una etiqueta en blanco. Lo abrimos juntos y dentro había una muñeca. Era antigua, de porcelana, con un vestido rojo y ojos negros que parecían demasiado reales. Lisa insistió en ponerla junto al árbol. No pude evitar sentir que nos estaba mirando. Esa noche, el viento golpeó las ventanas con fuerza y el rasguño volvió. Esta vez venía de todas partes, las paredes, el techo, incluso la puerta principal. Bajé las escaleras con una linterna, pero cuando llegué a la sala, todo estaba en calma. El árbol seguía iluminado, pero los adornos viejos habían cambiado. Los ángeles ahora tenían rostros horrorizados, y las esferas mostraban reflejos de algo que no era la sala. Una figura alta y delgada, cubierta de sombras, caminando hacia la cabaña. Grité, despertando a mis padres. Cuando llegaron, las luces del árbol se apagaron de golpe, y la sala quedó en penumbra. Fue entonces cuando escuchamos los pasos en el techo. Papá subió al ático, armado con un bate de béisbol, pero lo que encontró lo hizo gritar como nunca lo había escuchado. Cuando llegó al pie de las escaleras, su rostro estaba blanco como la nieve. «Tenemos que irnos. Ahora». No hizo falta preguntar por qué. Cargamos nuestras cosas apresuradamente, pero al abrir la puerta principal vimos huellas en la nieve, grandes y profundas, rodeando la cabaña. Y al final del sendero, junto al bosque, estaba la figura, esperando. Dejamos todo atrás y corrimos al coche. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera y vi la cabaña desvaneciéndose en la oscuridad. Pero el árbol seguía brillando, y en la ventana la muñeca de porcelana nos despedía con su sonrisa congelada. Esa fue la última Navidad que pasamos juntos. Nunca hablamos de lo que vimos, y nunca volvimos a ese lugar. Pero cada diciembre, cuando cae la nieve y las luces de Navidad comienzan a parpadear, recuerdo la cabaña, y juro que oigo ese rasguño. Mi hermana Maggie murió en Navidad. Eso fue hace 10 años, pero cada diciembre parece que pasó ayer. Lo más extraño no es la pérdida, sino lo que sucedió después. Hay cosas que no puedes explicar, no con palabras, y aún así lo intentaré. Quizás si lo cuento, las sombras que me acechan cada noche de invierno se calmen. Quizá tú las entiendas mejor que yo. Tenía 15 años cuando pasó, y Maggie apenas había cumplido 9. Vivíamos en una casa vieja, de esas que crujen cuando el viento sopla, con un ático lleno de cajas de cosas olvidadas y un sótano que nunca quise explorar. Ese año, mamá decidió que íbamos a tener una Navidad perfecta. Compró adornos nuevos, decoramos galletas y hasta convenció a papá de instalar un tren eléctrico alrededor del árbol. El tren eléctrico. Si cierro los ojos, todavía puedo oír su chasquido y zumbido, como una avispa atrapada. Maggie lo adoraba. Pasaba horas mirando los vagones dar vueltas y vueltas, como si fueran a llevarla a algún lugar mejor. El 24 por la noche, después de la cena, decidimos abrir un regalo cada uno, como era tradición. Maggie eligió un paquete pequeño, envuelto en papel dorado. Dentro había un muñeco de Santa Claus. Era viejo, mucho más viejo que cualquier cosa que mamá hubiera comprado.
Tenía un rostro de plástico descolorido, ojos pintados que parecían seguirte y una barba de algodón amarillenta. «¿De dónde salió esto?», preguntó mamá frunciendo el ceño. «Estaba bajo el árbol», respondió Maggie apretándolo contra su pecho. Papá dijo que probablemente se coló cuando desempacamos las decoraciones del ático, pero yo sabía que eso no era cierto. Habíamos limpiado todo antes de decorar, y ese muñeco no estaba ahí. Mamá quiso guardarlo, pero Maggie se aferró a él como si fuera su tesoro más preciado. Esa noche, mientras todos dormían, me despertó un ruido. Era el tren eléctrico corriendo por las vías. Pensé que Maggie había bajado a jugar con él, así que me levanté para regañarla. Pero cuando llegué a la sala, estaba vacía. El tren seguía girando, sus luces parpadeaban, pero lo que realmente me heló la sangre fue el muñeco de Santa Claus. No estaba donde Maggie lo había dejado. Ahora estaba sentado junto al tren, sus ojos de plástico fijos en mí. Me acerqué, temblando, y lo tomé para devolverlo a su lugar, pero algo en su peso me pareció incorrecto. Era demasiado pesado, como si dentro de él hubiera algo más que plástico y relleno. Dejé el muñeco en el sofá y apagué el tren. Subí las escaleras, convencido de que estaba siendo paranoico. Pero cuando llegué a mi cuarto, encontré la puerta de Maggie entreabierta. Ella estaba sentada en la cama, abrazando al muñeco. ¿Cómo lo conseguiste?», pregunté tartamudeando. Ella no respondió. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían mirar nada. Lentamente levantó la cabeza y murmuró algo que no entendí. «¿Qué dijiste?». Esta vez lo escuché claramente. «Dice que vendrá esta noche». Sentí un escalofrío recorrerme. Antes de que pudiera responder, Maggie cayó dormida, su respiración tranquila como si nada hubiera pasado. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, la Navidad llegó con un cielo gris y nieve cayendo en ráfagas. Maggie parecía diferente, más callada. Seguía llevando al muñeco a todas partes, incluso a la mesa del desayuno. Mamá le pidió que lo dejara, pero ella se negó. Lo que más me asustó fue cuando, al colocar un trozo de pan en la mesa, Maggie le susurró algo al muñeco y se rió. Esa noche desapareció. La buscamos por toda la casa, llamamos a los vecinos, incluso revisamos el sótano a pesar de que Maggie nunca bajaba allí. Finalmente la encontramos en la sala junto al árbol. Estaba sentada en el suelo, el tren eléctrico corriendo a su alrededor y el muñeco en su regazo. Pero Maggie no se movía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el tren, pero su pecho no subía ni bajaba. Estaba helada al tacto. La ambulancia llegó demasiado tarde. Dijeron que había sido un ataque cardíaco, algo que nadie había visto venir en una niña tan pequeña. Pero yo sabía que no era cierto. Lo que le había pasado a Maggie no tenía nada que ver con su corazón. Era el muñeco. Algo en él la había atrapado. Después del funeral, mamá quemó todas las decoraciones de Navidad. Quería borrar todo recuerdo de esa noche. Pero yo me quedé con algo, aunque no por elección. Encontré el muñeco en mi cama, semanas después de que lo hubiéramos tirado. Su sonrisa torcida parecía burlarse de mí. Lo enterré en el bosque detrás de la casa, cavando con manos desnudas hasta que mis dedos sangraron. Pero cada Navidad lo oigo. El zumbido del tren eléctrico, los pasos suaves de Maggie en el pasillo y el susurro del muñeco que me llama por mi nombre. Sé que algún día vendrá por mí, y esta vez no habrá nieve para cubrir mis huellas. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.